Bien, creo que habría que retroceder la diapositiva. Listo. Bien, buenos días con todos los participantes. Les saluda la licenciada Liliana Yarleque desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, 10 de mayo, con el tema Nutrición y Dietoterapia en el paciente hipertenso, a cargo de la nutricionista Lady Mesa Medina del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Quisiera recordarles a todos los participantes que si tuvieran alguna duda, consulta o sugerencia, pueden realizarlas utilizando el chat para ser respondidas al final de la presentación. Estimada licenciada Lady, quedamos con usted. ¿Me escuchan? Buenos días con todos. Gracias por escucharme. Hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante que varios, estarán atentos a escucharme, que es el tema de nutrición y dieterapia en el paciente hipertenso. ¿Ya? A continuación, primero les voy a mostrar la clasificación de hipertensión para que de esta manera me puedan entender en lo que es el manejo nutricional, ¿ya? Que les voy a explicar a continuación. ¿Ya? La clasificación de la presión arterial, cuando hablamos de hipertensión de grado 1, ¿ya? O, que les voy a explicar, o también conocida como leve, ¿ya? Va a ir, de una presión arterial sistólica de 140 a 159, ¿ya? Y presión arterial diastólica de 90 a 99 milímetros de mercurio, ¿ya? Hipertensión arterial grado 2, o también conocida como moderada, o moderada, que va en un intervalo de 160 a 179 milímetros de mercurio, y de una presión arterial diastólica de 100 a 109 milímetros de mercurio, ¿ya? Y la última, para terminar, la hipertensión arterial de grado 3 o severa, que va a ser mayor o igual a 180 milímetros de mercurio, y una presión arterial diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. ¿Ya? Ya. A continuación, los factores de riesgo que van a predisponer, que una persona, de una aparición de la hipertensión arterial, ¿no? Uno de ellos es los factores genéticos y ambientales, por ejemplo, que una persona tenga familiares directos que tengan este problema. La edad también va a influir bastante en esto. En el caso de los varones, se va a presentar más, por eso dice ahí también uno de los factores es el sexo. Mayormente se presentan más en varones que en mujeres, y en el caso de la edad es la aparición en mujeres a partir de los 50 años y en el caso de varones a partir de los 65 años. Otro de los factores que van a influir también es el sobrepeso, ya que una persona, por ejemplo, tenga sobrepeso, obesidad aunado a hipertensión, eso mucho más va a influir, ¿ya? Uno también hábitos nocivos, por ejemplo, consumir comidas muy saladas, un consumo excesivo de alcohol, no tener, por ejemplo, una actividad física no progresiva. Por ejemplo, una persona, lo ideal sería que diariamente nosotros practiquemos por lo menos 30 minutos de actividad diaria, cosa que realmente uno no hace, pues en casa. Generalmente a veces uno trabaja y no tiene tiempo, ¿no?, para hacerlo, ¿no? Otra de las cosas también es la dieta. Por ejemplo, cuando nosotros no tenemos una alimentación balanceada, o nos excedemos en consumir más carbohidratos, ¿no?, más harinas, más dulces, o por ejemplo comidas más saladas, etcétera, eso también va a influir también, ¿ya? Uno de los factores dietéticos que también va a influir, ¿ya?, va a ser también la cafeína. Eso va a influir en una relación directa, o sea, van a aumentar la presión arterial, ¿ya? Mientras que una relación inversa, que más bien va a influir en lo que es la disminución y, que esté, una presión arterial, estable, es en lo que es el potasio, el calcio y el magnesio. ¿Me escuchan bien? Sí. El potasio va a tener, una reducción, por eso tampoco hay que abusar. O sea, nosotros tenemos que consumir comidas que nos brinden, el aporte de potasio, pero tampoco es que nosotros vamos a tomar un suplemento que
a excepción que tengamos un grado de hipocalemia. Y ahí sí, digamos, ¿no? Conjuntamente con el médico. En el caso del calcio, su consumo adecuado va a reducir el riesgo de desarrollar hipertensión arterial. ¿Ya? Lo ideal son, la dosis que se sugiere son de 800 a 1000 miligramos de calcio al día. ¿Ya? En el caso del magnesio, va a tener también una función que va a favorecer también, porque va a inhibir la contracción del músculo lisovascular. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Por ejemplo, los alimentos que si me preguntaran, por ejemplo, ¿qué alimentos son fuentes de magnesio? Estamos hablando de cereales integrales, vegetales de color verde, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Más no los que son fuentes cárnicas, más bien no va a tener, digamos, aporte de potasio. El efecto de estos factores que les estoy hablando anteriormente, ¿cómo van a influir esto en lo que es en la modificación de la presión arterial? Son las siguientes. Primeramente, el sobrepeso. Por ejemplo, que una persona tenga un aumento de un 10% del peso relativo, va a producir un aumento de 7 milímetros de mercurio ya en la presión arterial, o sea, va a haber una modificación. En el caso del sodio, por ejemplo, un consumo inferior a 100 microveentes por día. Si estamos hablando, por ejemplo, de cloruro de sodio, o sea, la sal que conocemos, ¿no? En casa, estamos hablando de, por ejemplo, un consumo inferior a menos de 6 gramos de sal al día, va a producir una disminución de 2.2 milímetros de mercurio en la presión arterial. ¿Ya? Lo mismo también es la relación entre sodio y potasio. Como dijimos, que una persona, por ejemplo, disminuye el consumo de sodio y a la vez, digamos, aumenta en el consumo de potasio, eso va a influir, va a producir una disminución en 3.4 aproximadamente de milímetros de mercurio en lo que es la modificación de presión arterial. ¿Ya? Lo mismo también en el caso del alcohol. En el caso del alcohol, por ejemplo, consumir más de 90 milímetros, o sea, lo que equivale a 3 copitas de vino, por ejemplo, eso también va a producir un aumento, al contrario, pues, ¿no? A un aumento de 3 milímetros de mercurio en la presión arterial, ¿ya? Y lo que equivale ya pues a lo que influye, digamos, directamente a lo que es la nutrición, lo que les hablaba de la actividad física, y lo que es, digamos, no tener, por ejemplo, una persona que les estaba hablando de hacer por lo menos unos 30 minutos de 3 veces a la semana o diariamente, por ejemplo, cuando vamos al trabajo, ¿no? Caminamos o, digamos, subiendo las escaleras y estás haciendo actividad física, ¿ya? Por lo menos estás realizando, pero por eso es que es recomendable hacer actividades, más aún las personas que tienen una predisposición de presentar hipertensión arterial. ¿Ya? Eso va a producir una disminución de 6 a 7 milímetros de mercurio en la presión arterial, ¿ya? Y lo que es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un régimen asociado, por ejemplo, a la vez una persona que ya está, se le está dando un tratamiento asociado, tanto un régimen hipocalórico, hiposódico y a la vez, digamos, actividad física, eso va a producir una disminución de 13.3 en la hipertensión, en la presión arterial, ¿ya? A continuación, los pilares en el tratamiento. Los pilares en el tratamiento de la hipertensión arterial son 3. Uno, directamente, que va enfocado en lo que es nutrición, la dietoterapia. Segundo, la modificación del estilo de vida. Y tercero, la farmacoterapia, ¿no? Que son los medicamentos que ya son, ¿no?, indicados para la presión arterial, para hipertensión arterial, perdón. La dietoterapia va a ir enfocado en un régimen bajo en sodio, ¿ya? Lo que se conoce un régimen hiposódico, que también tiene una clasificación que más adelante lo vamos a tocar, ¿ya? También va a ser regularizar el peso. Por ejemplo, si una persona, hablamos anteriormente, si tiene a la vez hipertensión arterial y tiene sobrepeso, eso va a influir mayor digamos, si solamente está con la medicación y no hace una dieta, digamos, exclusiva para lo que es, para su problema, no va a haber ninguna modificación en lo que es el tratamiento. O sea, no va a haber, digamos, una respuesta, ¿no?, en el tratamiento, ¿ya? Y también el aporte adecuado de potasio, calcio y magnesio. ¿Ya? La modificación del estilo de vida, lo que dijimos. La persona tiene que realizar una actividad física programada. Lo ideal sería que lo haga diariamente, que son unos 30 minutos de actividad física al día, que puede ser caminar, correr,
etcétera, ¿no? O un ejercicio de cardio, ¿no? Y también tiene que abandonar, de preferencia, abandonar los hábitos nocivos, como son el de fumar y el consumo de alcohol, ¿ya? Claro que de vez en cuando puede tomar unas copitas, pero sin excederse. ¿Ya? En el caso de la farmacoterapia, los medicamentos que se vayan a utilizar en el caso de hipertensión leve, primeramente en el caso de hipertensión leve se deben poner solamente los dos pilares que hablamos, bioterapia y modificación del estilo de vida. ¿Ya? Cuando ya se transcurren, digamos, entre 13 y no vemos algún resultado no satisfactorio, recién ya podemos utilizar lo que es la farmacoterapia. ¿Ya? En el caso de hipertensión moderada a severa o, digamos, mayores de 65 años, ya se deben poner, digamos, ya se deben utilizar los tres pilares, que son tanto la dietoterapia, la modificación del estilo de vida y la farmacoterapia. Un régimen hiposódico, según clasificación, es el régimen que nos aporta menos de 2.500 miligramos de sodio al día, lo que equivale a menos de 6 gramos de sal al día. Entonces estamos hablando más o menos de 5 gramos al día, ya se considera un régimen hiposódico. ¿Ya? Eso también va a tener una clasificación. ¿Ya? El calcio va a ser, digamos, el aporte debe ser de 800 a 1.000 miligramos al día. Y el aporte de magnesio va a ser en el caso de mujeres de 320 miligramos al día y en el caso de hombres de 420 miligramos al día. ¿Ya? El aporte de proteínas va a ser, digamos, un régimen normal de 1 a 0.5, perdón, el aporte va a ser de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso al día, que es el gramo de proteína, a excepción que tenga algún problema, ¿no? Digamos, asociado, renal, ahí sí, digamos, va a ser menor de 1. ¿Ya? Clasificación de las dietas según contenido de sodio o de los regímenes hiposódicos. ¿Ya? El primero de las dietas, así como les indiqué, leve, moderada, severa, y en el caso de estricta es cuando, por ejemplo, la presión arterial sistólica es mayor o igual de 210 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica es de 120 milímetros de mercurio. ¿Ya? En el caso de la leve, por ejemplo, nos va a aportar, este tipo de dieta nos va a aportar entre 1.500 a 2.000 miligramos de sodio al día, lo que equivale en gramos de sal son de 4 a 5 gramos de sal. Lo que les dije, en un régimen hiposódico es menor de 6 gramos, o sea, va entre 5 gramos a 0.5 más o menos. ¿Ya? Una dieta, un régimen hiposódico moderado es el que nos aporta 1.000 a 1.500 miligramos de sodio al día, lo que equivale a unos 2.5 a 4 gramos de sodio, de sal al día. Una dieta estricta es la que nos equivale de 500 a 1.000 y de 1 a 2.5. Por ejemplo, en el caso de la hipertensión leve, se debe utilizar una dieta hiposódica moderada, por ejemplo, es para ellos. O sea, va a ser un aporte de sales de 2.5 a 4 gramos de sal al día. En el caso, digamos, por ejemplo, para la hipertensión de grado 2, se va a utilizar la dieta hiposódica estricta, que nos da un aporte de 1 a 2.5 de gramos de sal al día. Tener en cuenta que que cuando yo saco de cloruro de sodio, o miligramos de sodio al día, es todos los alimentos que uno vaya a comer en todo el día. O sea, no solamente son los que el aditivo en sal, que nosotros conocemos, la sal de mesa, sino hay alimentos también que nos aportan sodio, también, por ejemplo, la espinaca, el berro, etcétera, son alimentos, digamos, que tienen sodio en su contenido. Por ejemplo, en un régimen, digamos, hiposódico leve, lo pueden tolerar, o sea, se puede todavía porque es un alimento que de sodio, digamos, está dentro del intervalo que nos da un aporte de sodio medio. Pero, digamos, esto también va a influir, de acuerdo, como le dije, si tiene alguna patología asociada. ¿Ya? A ver. A continuación, por ejemplo, lo que les indiqué hace un momento, las indicaciones según patología. En el caso, por ejemplo, de la dieta hiposódica leve, se va
se va a utilizar en el caso, por ejemplo, si hay un mal cardíaco o un renal compensado, ya cuando no está reteniendo líquido, ya cuando no está reteniendo líquido, se utiliza, digamos, para un paciente cardíaco que está compensado o que no está reteniendo. Cuando está reteniendo líquidos ya se utiliza un régimen hiposódico estricto, ¿ya? Que como dijimos a continuación, nos va a dar de 1 a 2.5 gramos de sal al día. En una dieta hiposódica moderada, para ese tipo de casos de dieta se va para los tipos de patologías, por ejemplo, en el caso de pacientes gestantes que tengan riesgo de preeclampsia, también se va a hacer indicada este tipo de dieta. O lo que les había comentado anteriormente, hipertensión arterial leve. Para la dieta hiposódica severa, van a ser la glomerulonefritis difusa aguda, por ejemplo, insuficiencia. Acá van a estar, por ejemplo, agrupadas la insuficiencia cardíaca grave, infarto de miocardio, o también, por ejemplo, en el caso de trasplante cardíaco, ya que son regímenes pequeños. Por ejemplo, el aporte de cloruro de sodio son de 0.5 a 1 gramo de sal al día para estos pacientes. ¿Ya? Y acá también está englobada la hipertensión arterial grave. ¿Ya? En el caso de la dieta hiposódica estricta, van a ser para todos los que son, digamos, acá van englobadas, por ejemplo, pacientes gestantes que tienen preeclampsia ya, con diagnóstico, hipertensión arterial moderada, o los que están reteniendo líquidos, sean cardiopatías edematosas, nefropatías edematosas, ascitis, etc. Clasificación de alimentos según contenido en sodio. La clasificación que se da hace un momento, por ejemplo, les indiqué con los que son las dietas hiposódicas leves, moderadas, severas y estrictas, ¿no? Acá, por ejemplo, se va a dar una clasificación, por ejemplo, si los alimentos van a estar agrupados así, en bajo contenido en sodio, moderado contenido en sodio y un alto contenido en sodio. Los alimentos que nos dan un bajo contenido en sodio, por ejemplo, ahí están agrupados los cereales y harinas, las frutas secas, los vegetales frescos, los aceites vegetales, el azúcar, los dulces caseros y los panificados sin sal y las aguas mineralizadas. Por ejemplo, cuando yo me refiero a aguas mineralizadas, por ejemplo, son las aguas, digamos, minerales que están en el mercado, pero digamos que han sido extraídas, digamos, químicamente se les ha adicionado algún aditivo, ¿no? Pero no tiene niveles bajos de sodio. Entonces eso va a ayudar al paciente hipertenso, ¿no? Que en vez de tomar agua, digamos, agua potable, ¿no? En el caso de la clasificación, por ejemplo, de alimentos de moderado consumo en sodio, por ejemplo, acá van a estar agrupados todos los que son los lácteos. Leche, yogur, la crema de leche, huevo, por ejemplo, huevo sancochado o cocido, ¿ya? Quesos con bajo contenido en sodio o quesos sin sal, carnes magras como son el pollo, el pescado y la pavita, agua mineral y los vegetales ricos en sodio, lo que les hablé hace un momento. Los vegetales, por ejemplo, verdes como son acelga, el apio, la espinaca, la remolacha, etcétera, ¿no? Y los alimentos con un alto contenido en sodio son, por ejemplo, los quesos maduros o los quesos con sal, la manteca, la margarina, los panes, las galletas, por ejemplo, los alimentos confitados, todos los que son alimentos o conservas, o sea, todo producto procesado, todo mayonesa, ketchup, mostaza, aditivos comerciales como son Ajinomoto, cubitos Maya, etcétera, tienen un alto contenido en sodio. Entonces, por eso esos alimentos de preferencia en un régimen hiposódico no se sugieren. ¿Ya? Los mismos también que saborizantes, incluyendo la sal de mesa, ¿no? Y las aceitunas en salmuera. Alimentos permitidos. Los alimentos permitidos que se ha congelado. Los alimentos permitidos que un régimen hiposódico o una persona que tiene hipertensión puede consumir son los que están a continuación. Por ejemplo, las aves y otras carnes poco grasas, los que le dije, las carnes magras. En este caso están el pollo, la pavita y el pescado.
ya sea de agua dulce o de mar también. Los huevos sean sancochados o cocidos. Las leche o yogur, aunque de preferencia todos los que son lácteos desnatados, ¿ya? O descremados. Los quesos sin sal, las harinas, las pastas alimenticias, todos los vegetales verdes, o sea, comer ensalada no te va a hacer subir, claro que no le vas a agregar sal. Las papas, las legumbres, verduras, hortalizas frescas, todas las frutas naturales que ustedes ven, por ejemplo, en la fruta, el natural, en mazamorra, frutos secos sin sal, todos aceites de oliva, sachainchi, girasol, etc. Se puede consumir mayonesa, pero sin sal, igual. En el caso de la salsa de tomate también sin sal. La salsa casera sin sal, nada, ni un producto, como les dije, procesado. En el caso, por ejemplo, que todos los que son helados caseros, igual toners, o sea, como les dije, es de contenido sodio moderado, entonces no se puede tampoco exagerar, siempre es con moderación, ¿ya? Condimentos, pimientas, azafrán, etc. Alimentos prohibidos. Los alimentos prohibidos que un régimen hiposódico o una persona que tiene hipertensión arterial no puede consumir son los que estoy a continuación. Por ejemplo, la sal de mesa, los alimentos salados, edulcorantes, por ejemplo, con vaso de sodio, por ejemplo, las sacarinas, glutamato sódico, etc. Alimentos o productos industrializados, por ejemplo, las carnes saladas, ahumadas y curadas, los embutidos, todo embutido en general, chorizo, jamonada, todos tienen gran aporte de sodio, entonces por eso no va a estar incluido dentro de un régimen hiposódico. ¿Ya? Acá también van a estar incluidos todos los aceitunas, pepinillos y demás encurtidos. ¿Ya? También van a estar incluidos también los frutos secos, las mantequillas, condimentos, el atún, por ejemplo, o sea, sin aceite, igual tiene gran aporte de sodio. Entonces, por eso no te tiene que estar incluido dentro de un régimen hiposódico. Ya. Para terminar, ¿cuáles son las recomendaciones nutricionales que un paciente hipertenso o en general que tiene hipertensión arterial leve, moderada o severa? ¿Ya? ¿Cuáles son las recomendaciones nutricionales? Bueno, antes de iniciar, como se dice, si uno tiene una mayor predisposición a presentar, por ejemplo, si uno tiene familiares directos que hayan tenido ya hipertensión arterial, entonces lo ideal sería que ya siga una alimentación saludable y equilibrada. O sea, no vamos a exagerar el consumo de sal, ¿ya? Hay que aumentar el consumo de verduras, ¿ya? Aumentar el consumo de frutas, elegir cereales integrales a los que son, digamos, cereales procesados, ¿no? Etcétera. Lácteos bajos en grasa. A partir, por ejemplo, de los 50 años, una persona adulta ya debe consumir de preferencia cereales desnatados, lácteos desnatados, todo lo que es leche, yogur, etcétera. ¿Ya? Realizar actividad física, ya por lo menos unos 30 minutos al día. Controlar el peso, ¿ya? Reducir el sobrepeso y la obesidad. Como una persona que tiene hipertensión arterial y a la vez, por ejemplo, tiene sobrepeso, tiene ya de por sí una mayor predisposición a que alguna patología a largo plazo aparezca, como puede ser diabetes, algún problema, digamos, renal, etc. Entonces, por eso es que hay que evitarlo. ¿Ya? Vamos a reducir el consumo de sal en las comidas, vamos a moderar el consumo de alcohol y el tabaquismo, y vamos a evitar el consumo excesivo de bebidas estimulantes, todos los que tengan cafeína, gaseosas, café, etc. Ya. Bueno, para terminar ya, pues bueno, si hubiera alguna pregunta que quieran hacerme, son invitados a hacerme cualquier pregunta y yo voy a tratar de resolver sus dudas. Gracias.
Bien, licenciada Mesa, muchísimas gracias por su excelente presentación. Y mientras damos un tiempo a los participantes en que nos puedan escribir sus preguntas a través del chat, queremos agradecer la participación de algunos establecimientos como el Centro de Salud Progreso, el Hospital de Tambobamba, y un saludo especial a la IPRES de Saramurillo en Loreto, que entendemos que se están conectando con el Hospital Loaiza, haciendo pruebas probablemente para una teleconsulta también. Muchísimas gracias y bienvenidos. También agradecemos a los participantes que se han conectado de forma individual a esta telecapacitación. Y pues, licenciada Mesa, quisiéramos hacerle algunas preguntas que nos han hecho llegar por el chat interno. Y nos preguntan, ¿cuáles serían las recomendaciones básicas para el abordaje de la hipertensión arterial? Ya, ¿cuáles serían las... En cuanto a la nutrición, ¿no? ¿Cómo? Disculpe, ¿me podría repetir la pregunta? Sí, La última parte. las recomendaciones nutricionales básicas para un paciente con hipertensión arterial. Lo que son las recomendaciones nutricionales básicas, lo que les expliqué, por ejemplo, anteriormente, los pilares de tratamiento, cuáles iban a ser fitoterapia, modificación del estilo de vida y por último farmacoterapia, ¿no? Entonces eso va a ir enfocado, por ejemplo, primero la dietoterapia. Lo que es dietoterapia va a ser un régimen hiposódico. Primeramente va a ir enfocado en reducir el consumo de sal en las comidas. Por eso es que les presenté los cuadros, es, por ejemplo, qué alimentos, por ejemplo, una persona con régimen hiposódico podría, digamos, incluir, por ejemplo, los alimentos, por ejemplo, los vegetales frescos, ensaladas, debe ir sí en su régimen hiposódico. Otro también son las carnes magras, también pollo, pescado, pavita también. El consumo de agua mineral, por ejemplo, de preferencia, más aún a pesar de agua potable, ¿sabes? También otro, hacer modificación del estilo de vida. Por ejemplo, si antes uno no hacía actividad física, hacer ahora actividad física, por lo menos 30 minutos diarios al día, ¿no? Por ejemplo, si una persona no tiene tiempo para hacer actividad física, por lo menos si ya te vas, digamos, a tu casa en moto, de preferencia ir caminando, ¿no? Tratar, digamos, de ver la manera de modificar o tratar de acomodarse, digamos, a la nueva perspectiva que uno ya tiene ya de por sí de hipertensión, ¿ya? Otro también del tratamiento también va a ser lo que les dije, por ejemplo, en el caso de la hipertensión arterial leve, reducir la cantidad, por ejemplo, de sal, menor de 5 gramos de sal al día. Entonces, si en todo el día, por ejemplo, si comes tu arroz y antes, no sé, te gustaban los enlatados y ahora te dicen tienes la presión arterial alta, entonces reducir esas cantidades, o sea, ya de por sí erradicar el consumo de enlatados, erradicar los embutidos, si vas a consumirlos, que sea en menos proporción, digamos, una vez por semana, ¿no? Y también, o sea, si uno sigue esas indicaciones, va a poder controlar su presión arterial sin tomar tantos medicamentos, ¿no? Que son de por sí, digamos, para lo que es para la enfermedad, ¿no? Otro también de los abordajes también que se va a ir, se va a dar, es el de, por ejemplo, por ejemplo, si una persona, por ejemplo, un paciente me preguntara, licenciada, ¿qué alimentos yo puedo consumir o qué alimentos no puedo consumir? Yo diría, no puedes consumir enlatados, no puedes consumir aceitunas de salmuera, reduces el consumo de sal, reduce algunos alimentos que te van a aportar mayor sodio, por ejemplo, como son alimentos industrializados, como les indiqué, que son, por ejemplo, los enlatados, lo que son los condimentos industrializados, ajinomoto, sal, embutidos, etc. Bien, licenciada, muchísimas gracias. Nos han hecho llegar una pregunta por interno. Nos dice, en cuanto al agua mineral, ¿cuáles serían las especificaciones que debería tener esta agua para poder ser consumida por un paciente hipertenso? Toda agua mineral, según, digamos, composición, es baja en sodio en comparación con el agua potable. O sea,
en lo que es también, y es rica en magnesio, en calcio y en potasio. Entonces, o sea, cualquier agua mineral de cualquier marca, podría ser, digamos, más factible consumirlo que a comparación del agua potable, ¿ya? Por lo que les estoy indicando. O sea, porque tienen mayor aporte de magnesio, de calcio y potasio, y tienen menores niveles de sodio en comparación con el agua potable. Claro, y entre la variedad, digamos, de aguas minerales que encontramos en nuestro país, sin mencionar marcas, por supuesto. Bueno, hay una agua mineralizada que es arequipeña, que sí que tiene, en comparación con todas las marcas comerciales que hay, digamos, las más conocidas que hubiera, es una marca arequipeña, pero no me permiten decir el nombre, entonces no puedo hacer, pero es una marca arequipeña, que es, digamos, en comparación con otras, claro que el precio es mayor al de un agua normal. Claro. Claro. No un agua mineral comercial. Bien, bien, licenciada. Nos preguntan también en cuanto al consumo de productos integrales, el arroz integral, el pan integral, ¿se puede dar también en un paciente hipertenso? Por supuesto, como les indiqué, todo, digamos, el arroz integral y ahí vendrían los cereales integrales, están dentro del grupo de los alimentos que tienen menor contenido en sodio, entonces son recomendables para un régimen hiposódico. Entonces, todos los que son verduras integrales, carnes magras, como dijimos, pollo, pescado y la pavita, que son carnes, digamos, que tienen menos contenido de grasa, y incluyendo los cereales integrales, todos cereales integrales que conozca, y verduras, ahí están incluidos dentro del régimen hiposódico. Entonces, son recomendables para un régimen bajo en sodio. Ok. Licenciada, nos preguntan también en cuanto al tratamiento integral de la hipertensión, se entiende que esto también es, digamos, justamente dado el tratamiento con la especialidad que está viendo al paciente en cuanto a medicina, ¿hay algún otro tratamiento, no sé, para modificar el estilo de vida, con psicología? ¿Cómo es la experiencia en su hospital? Pues, bueno, en lo que se ve, digamos, en lo que es, digamos, a atención al hospitalizado, ahí vemos, digamos, no vemos, digamos, enfocado solamente a un paciente que solamente tenga hipertensión, cuando son hospitalizados, van con una patología asociada, pues, en una cardiopatía, una cardiopatía, un trasplante cardíaco, etc. Y ahí lo que hablamos anteriormente, o sea, ahí se utiliza un régimen hiposódico severo, que, digamos, es un aporte de sodio más o menos de 0.5 a 1 gramo de cloruro de sodio al día, para lo que vale un gramo de sal al día, de 0.5 a 1 gramo. Pero lo que sí vemos dentro del hospital, sí en lo que es atención al consultorio de nutrición de adultos, sí vemos, digamos, lo que son a pacientes, digamos, que vienen que sí con la patología de hipertensión arterial, con diagnóstico ya el médico que les ha dado la referencia, perdón, para el servicio de nutrición. Ahí sí con ellos manejamos, digamos, un régimen que ya tenemos, digamos, un modelo, ¿no? Y con ellos plasmamos y le explicamos a la vez que no solamente el tratamiento va enfocado no solamente en la dieta, sino a la vez también modificación del estilo de vida. Como dijimos, si la persona no hacía actividad física, ahora tiene que hacerlo. O sea, a pesar que puede ser que me diga que estoy trabajando, no tengo tiempo, pero como dije, por ejemplo, si se ve en moto, tratar de caminar, o sea, hacer una pequeña actividad, 30 minutos suficientes ya, si lo haces diariamente. Bien, gracias, licenciada, por su respuesta. Nos preguntan también, ¿es posible usar bicarbonato de sodio en los pacientes con hipertensión arterial? Bicarbonato, digamos, ¿en qué casos sabríamos como aditivo en las comidas? O, digamos, o para qué, tendría que ser más específica la pregunta. A ver, al participante que ha realizado, a la participante que ha realizado la pregunta, si puede ser un poquito más específica en esta pregunta. Mientras tanto, vamos haciéndole llegar otra pregunta hasta que esperemos a la participante. Nos dicen, ¿el consumo de plantas medicinales también podría ser incluido dentro del tratamiento o de la dieta para un paciente con hipertensión? Bueno, los que son plantas medicinales, bueno, se conoce que hay propiedades terapéuticas, pero
más no hay ningún, digamos, estudio científico que lo avale. Entonces, yo me baso en lo que, no, digamos, en lo que hay, digamos, en los hechos. Entonces, claro que ayuda en algunas hierbas medicinales, por ejemplo, como el bolo, tiene propiedades antiinflamatorias, ¿no? Pero es digamos, el tratamiento de un paciente hipertenso directamente va enfocado en lo que es modificación del estilo de vida y lo que es dietoterapia. Por ejemplo, aunque la persona, digamos, no se siga la dieta y a la vez, no siga ninguna dieta, no haga actividad física y toma solamente su hierba, no va a haber ninguna, digamos, ninguna acción, no va a haber ningún cambio en lo que es la modificación en sus grados de presión arterial. Entonces, no vendría, digamos, el caso. Digamos que en tal caso sería complementario a los tres Claro, o sea, pilares que ya podría tomar, claro, las hierbas medicinales, pero, o sea, aunado al tratamiento que sigue. O sea, la dietoterapia y modificar su estilo de vida. Pero si solamente toma la hierbita, no. Y conoce, bueno, nos preguntan acá, ¿qué tipo de planta medicinal en tal caso ayudaría o actuaría para el tratamiento? Y qué tanto puede repercutir en combinación con los medicamentos que puede estar tomando el paciente. Bueno, hierbas medicinales que sean enfocados a disminuir la presión arterial. Más que todo, digamos, por ejemplo, el kion tiene propiedades terapéuticas en lo que es, digamos, disminuir la presión arterial, así también como lo que es el choclo morado. Pero lo que es hierbas, hasta el momento, pues no sé que ninguna hierba, ¿no? Sé que hay hierbas que tienen propiedades antiinflamatorias, pero más no ninguna que haga bajar la hipertensión o tenga efectos en lo que es reducir la presión arterial. Pero sí el kion y el choclo morado, ¿ya? Lo que es, por ejemplo, tomar, digamos, tu agüita de tu chicha morada, ¿no? O utilizar, digamos, kion, digamos, en las comidas, y puede reducir, digamos, una opción terapéutica. Oh. Bien, licenciada Mesa. Nos preguntan también, cuando la presión arterial ya está controlada, ¿el paciente debe seguir consumiendo alimentos bajos en sodio o regresa a una alimentación normal? ¿Cómo es este paso? Desde el primer momento que el paciente ha sido diagnosticado con hipertensión arterial, sea leve, moderada o severa, ya tiene que haber un plan de alimentación enfocado a esto, o sea, a reducir y controlar. O sea, no es que va a dejar, o sea, puede, digamos, adicionar un poquito de sal, sí, de acuerdo a cómo se vaya estabilizando la presión arterial, más no, digamos, va a volver a su régimen normal. ¿Ya? Porque si al regresar al régimen normal, nuevamente vendrían lo que son las complicaciones, etcétera, ¿no? Ok, claro, entendido que esto es algo crónico, ¿no? Y que claro, entonces el tratamiento va a ir, digamos, a largo plazo. Modificar el estilo de vida y lo que es la dieta, ¿no? Del paciente. Bien, licenciada. Nos preguntan también, bueno, la participante que hizo la pregunta sobre el bicarbonato de sodio nos dice, ¿el usado como parte de la dieta o uso como antiácido o disminución del pH ácido sanguíneo? ¿Me podría repetir, o sea, enfocar la pregunta, o sea, nuevamente para poder contestarla, por favor? Sí, por supuesto. Permítame un momento. Bueno, lo que primero nos preguntó si era posible usar el bicarbonato de sodio en pacientes con hipertensión, y aclarando la pregunta nos dice usado como parte de la dieta o como uso de antiácido o disminución del pH ácido sanguíneo. Ya. Bueno, el bicarbonato de sodio dentro de su composición tiene a la vez sodio. Y como dijimos, digamos, dentro de la explicación que he dado, todos los alimentos que tienen sodio, ¿no? Determinada cantidad de sodio no pueden ser, digamos, incluidos, a excepción que él tenga alguna patología que lo requiera. O sea, no es recomendable utilizar bicarbonato de sodio, o sea, como aditivo en comidas para una persona que ya tiene hipertensión. Pero, digamos, si tuviera alguna patología asociada, ahí tiene que, o sea, sí o sí tiene que utilizarlo, pero eso ya vendrá indicado por el médico, y ahí también tendría que haber una modificación también en los alimentos, incluyendo, digamos, en su modelo de dieta, ¿no? Para hacer la disminución que alimentos, ¿no? Y adicionarlo a eso para que no haya alguna variación dentro de la presión arterial.
Bien. O sea, no puede ser utilizado en rosas solares. O sea, sin prescripción, perdón. Bien, acá nos hacen otra consulta. Nos dicen, en el caso de una paciente o de pacientes que nunca tuvieron problemas de hipertensión, esto solo sucedió durante la gestación y luego su presión se normalizó. ¿Su plan alimentario sería normal o igual a partir de ahí, bajo el sodio? Ya, justo la pregunta que les expliqué, en el caso, por ejemplo, si una gestante, por ejemplo, presenta esos problemas o ya presentó preeclampsia, eh, claro, va a haber digamos, modificación, digamos, en el sodio que su modelo de dieta va a ser disminuido en el aporte de sodio. Pero si la paciente, después de haber dado a luz, normaliza sus niveles de presión, ya no es necesario ya, pero claro que se va a tomar las recomendaciones de la gestante si tuviera un embarazo subsecuente o más adelante, que siga las mismas indicaciones, ¿no? Que moderar el consumo de sal. Pero si ya, o sea, después del parto, normaliza sus niveles de sodio, ya no es necesario. Pero igual, de todas maneras, digamos, diciéndole a la gestante, dándole hincapié, que de todas maneras ciertos alimentos, ¿no? Que no abuse de ciertos alimentos, porque ya tiene esa predisposición, ¿no? Por tener preeclampsia o sea, no había una modificación estaría con un régimen normal, pero de todas maneras, digamos, se le daría las recomendaciones, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan también sobre la stevia, dice. Esta planta es muy mencionada. ¿Y el noni? ¿Alguna experiencia con ellas? Directamente en lo que es asociado a la hipertensión, no, ninguna. O sea, lo que es noni y la otra la stevia, eso más va enfocado, digamos, a un paciente que tenga, digamos, problemas de, no sé, de glicemia basal elevada, ¿no? Ya sea diabético, pero enfocado a lo que es un paciente hipertenso sin ninguna patología asociada, no tiene ningún efecto, digamos, beneficioso en pacientes hipertensos. Bien. Nos preguntan también, licenciada, el agua potable, pero pasada por filtro adaptado, ¿aún conserva su alto contenido de sodio? Por filtro adaptado. Bueno, cuando yo les digo sobre aguas mineralizadas, para entender, o sea, el agua mineralizada viene del suelo, es un agua, como se dice, que viene protegida, que es un agua pura, que tiene niveles bajos de sodio y es rica en magnesio, potasio y calcio. Pero en el caso del agua potable, o sea, vendría a ser químicamente ionizada, pero de todas maneras no se asemejaría al agua mineralizada. O sea, igual aunque le pongan filtro, de todas maneras, o sea, en su contenido ya habría sodio, ¿no? Y incluso otros aditivos, ¿no? Químicos, etcétera, otros minerales, perdón. Entonces no vendría, digamos, aunque le pongan filtro, igual vendría a ser. Claro, entendemos entonces que la ventaja del agua mineralizada son los minerales justamente que contiene. Claro. Ajá. ¿No? A diferencia del agua potable, que es un agua común que podría tomarla, pero que de preferencia la que contiene más minerales, que son los que necesita en este caso un paciente con hipertensión. Claro, para una hipertensión leve, podría tomar agua potable, pero en el caso, por ejemplo, si estamos hablando de una hipertensión severa, ¿no? Entonces ya creo que ahí sí ya se podría utilizar ya un agua mineralizada, ¿no? Para los pacientes, digamos, que no tuvieran el dinero no suficiente tal vez para comprarlo, ¿no? Adquirirlo tal vez, o también a veces también hay pacientes que están o alejados de hospitales, ¿no? Alejados de costas, entonces ahí creo que se podría hacer esa variación. Claro, bien, entendemos. Bueno, al parecer, licenciada Mesa, no tenemos más preguntas. Agradecemos su excelente presentación, haber aclarado las dudas de todos nuestros participantes y pues la esperamos en otras telecapacitaciones. Gracias, igualmente hasta otra oportunidad.
Hasta otra oportunidad. Y pues también agradecer a nuestros participantes por habernos acompañado el día de hoy y desearles pues a las participantes que son madres que el día domingo pasen un lindo día de parte de toda la Dirección de Infosalud y por supuesto de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Un gran abrazo para todas y les pedimos también que no nos dejen. Tenemos después de esta otra telecapacitación también en el tema de nutrición. A las 11 de la mañana tenemos nutrición en el paciente crítico a cargo del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Al mediodía, uso de fórmulas infantiles especiales a cargo del Hospital Nacional Cayetano Heredia y también al mediodía, tetralogía de Fayot, crisis de hipoxia, a cargo del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muchas gracias. Y les recordamos también que a través del chat estamos enviándoles 2 enlaces, uno para nuestro canal de YouTube, en donde podrán ustedes encontrar esta y otras telecapacitaciones que venimos desarrollando. A su vez se les está enviando un enlace de WhatsApp para ver si es que en caso ustedes desean recibir la información sobre la programación de nuestras telecapacitaciones, pueden agregarse a este grupo. Licenciada Mesa, equipo del Hospital Loaiza, un gusto, hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.